aquí estamos puntuales, a la cita en el Periscopio. El pasado domingo, como recordaréis, hubo una serie de manifestaciones y protestas por toda España contra el racismo. Hoy os voy a presentar cómo detrás de dichas concentraciones había mucho más que simples ciudadanos saliendo a la calle para solidarizarse con George Floyd. También vamos a hablar en nuestro espacio con Josué Medina Vázquez, que ahora mismo está en Copenhague, Dinamarca. Él es un gran conocedor de la realidad de los países nórdicos y del mercado turístico internacional, pues ocupa el puesto de responsable de turismo de la República Dominicana para dicha región. Empecemos. Decía hace unos segundos que las protestas que se produjeron el pasado fin de semana en solidaridad con George Floyd, fallecido hace casi 3 semanas en Estados Unidos, y contra el racismo, no fueron simples concentraciones espontáneas, fruto de un malestar colectivo en una parte de la población. No. La izquierda política, y concretamente el PSOE, Podemos y otras formaciones de extrema izquierda, a través de algunos activistas, estuvieron muy implicados en las mismas. Hoy os quiero narrar los hechos. El día 25 de mayo es cuando se produce el fatal desenlace en Minneapolis. Pues bien, a los 3 días, el jueves 28 de mayo de 2020, una treintena de activistas aquí en España, de la izquierda, celebraron su primera reunión virtual para movilizarse. En dicho encuentro destacaron 4 personajes que os quiero presentar. Por un lado, Cheikh Ndiaye. Y os preguntaréis, ¿quién es este hombre? Se trata del coordinador de las asociaciones africanas y socialistas, presidente de la Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España y un joven pues con aspiraciones y ambiciones dentro del PSOE. En segundo lugar, el militante de Podemos y de hecho candidato al Congreso por Madrid, Jason García, un colombiano que asumió la portavocía de las protestas en la capital. Pues de hecho, ya había trabajado tiempo atrás como portavoz de la ONG SOS Racismo. Junto a ellos apareció en Barcelona Laia Muñoz Bover, activista de Barcelona y próxima a RC y a Open Arms. Los 3, junto al resto de activistas, decidieron que la convocatoria se lanzara desde una plataforma única que reuniera a todos los colectivos y que debía crearse de forma inmediata. Y así nació la Comunidad Negra y Africana y Afrodescendiente en España, CNAAE. A la construcción de ambas, realizada en Barcelona ante las autoridades políticas regionales que pusieron todas las facilidades para su creación, contribuyeron el militante de la CUP Jordi Magriñá y Oliver José Peña, que es teniente alcalde socialista en el Ayuntamiento de Esplugues. El cuarto actor relevante en todas estas movilizaciones fue el propio presidente de SOS Racismo y periodista del diario.es, Moja Grejou, quien asumió la coordinación y formación en comunicación de los potenciales portavoces de las protestas. SOS Racismo es una organización, es un lobby financiado anualmente con casi $100.000 por el especulador y tiburón financiero George Soros, el nuevo Marx de la izquierda política y mundial, a través de su organización Open Society. Pues bien, los 4 en cuestión, en menos de una semana, ya tenían creado el qué, el quién y el cómo. ¿El qué? Pues unas manifestaciones que iban a saltarse olímpicamente las directrices de seguridad y distanciamiento social como pudo verse en Madrid, con escasa conciencia de las consecuencias que ello podía acarrear en la expansión y transmisión del coronavirus. Esas manifestaciones eran más que unas protestas antirracistas. Escondían también un relato antiamericano, antipolicial y anti-Trump, y que desde dentro del PSOE pues se veía con buenos ojos para hacer una demostración de fuerza de la izquierda en la calle tras las protestas que se había visto en las últimas semanas contra el gobierno por su nefasta gestión en la crisis del coronavirus, para también agitar mensajes anti-Estados Unidos y para copar la agenda informativa de unos días en los que el coronavirus seguía acaparando toda nuestra atención. No olvidemos que las relaciones actualmente entre el gobierno de Donald Trump y el de España son las más distantes desde los tiempos en los que gobernaba Zapatero, hace 10 años. Ya desde hace tiempo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en sus comparecencias públicas, muestra un deseo atroz por desquitarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien siempre, y es cierto, ha tratado con desdén a su homólogo español. La última ocasión, como recordaréis, fue la cumbre del G20 en Japón, hace un año, cuando Trump le dijo, siéntate, y por supuesto Sánchez cumplió y acató.
Desde entonces y hasta ahora, las relaciones entre ambos presidentes se han caracterizado por la indiferencia del presidente estadounidense hacia el presidente español. ¿El quién? Pues propusieron la creación de esta comunidad negra africana y afrodescendiente en España. Una plataforma inventada y puesta en marcha en la misma semana que George Floyd murió. ¿Y el cómo? A través de unas reuniones virtuales en toda España con 30 activistas dirigidos por los miembros que os acabo de mencionar, tras haber realizado una profunda investigación, y donde es importante el papel del activismo, la dirección de colectivos minoritarios y la pertenencia a unas siglas políticas. De hecho, el propio Partido Socialista reconoció el pasado domingo, el día de las protestas, a través de las redes sociales de algunas de sus agrupaciones, que había mandado gente a dichas protestas. Es decir, el mismo partido en el gobierno que nos advierte a diario del mantenimiento de unas medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus, luego se lo salta a la torera para encomendar, para que sus militantes vayan a unas protestas donde no se cumplen dichas medidas de distanciamiento social. Como veis, la coordinación, puesta en marcha y ejecución de dichas manifestaciones del pasado domingo son de manual de activismo callejero. Porque no os creáis que se limitaron a coordinarse y ya está. Recibieron hasta clases de cómo tenían que llevar la voz cantante en lugares como Madrid y Barcelona, cómo debían hablar los supuestos portavoces ante los medios de comunicación el día de las protestas. Eso ocurrió, de hecho, 3 días antes. Para ello, el propio presidente de SOS Racismo, el periodista del diario.es, Moja Jerejeu, les dio un cursillo acelerado de comunicación a los activistas Jason García y Laia Muñoz, como podéis ver en la imagen. Les daba los siguientes consejos, tanto para si tenían que dirigirse a periodistas de prensa escrita, radio o televisiones durante las protestas. Les decía cosas como coger un par de ideas y repetirlas para poder redirigir la información. Recalcar al periodista cuál es la idea que queréis transmitir, repetirlo las veces que sean necesario. Hablar rápido en la radio, y respecto a las televisiones les decía que mostrasen seguridad y ocupasen el espacio. Y pedir repetir las declaraciones si se trataba de un grabado. El presidente de SOS Racismo, Moja Jerejeu, ha sido siempre polémico con sus mensajes incendiarios distribuidos a través de las redes sociales. Él mismo llegó a comparar a los nazarenos de las procesiones de Semana Santa en España como integrantes del Ku Klux Klan. Y ese domingo aseguraba en su cuenta de Twitter que la policía española nos mata y asesina. Pese a que las autoridades advirtieron de que no debía de haber más de 200 personas y debía respetarse el distanciamiento social, los propios organizadores ignoraron dichas recomendaciones, como puede verse en los selfies que ellos mismos realizaron con otros activistas en sus redes sociales. A la difusión informativa de las mismas protestas, por supuesto, también contribuye el presidente del gobierno, guardando en su discurso unas palabras para las mismas y así cerrar la estrategia urdida desde la izquierda para desviar la atención del coronavirus durante unos días. Todo esto que os cuento es importante. Es relevante porque la izquierda ideológica, siempre que puede, trata de tomar la calle. Tomar la calle, para ellas, es crucial. Por un lado, porque mides la temperatura de la reacción ciudadana, copas la atención mediática y la agenda informativa, así como es relevante para introducir nuevos temas de debate, o para solapar aquello de lo que no te interesa de que se hable, como el coronavirus. Hace un mes, nadie se planteaba en España, o muy poca gente, la cuestión racial. Pues se trata de un problema más endogámico de sociedades como la estadounidense, o si me apuráis, con la francesa. Pero ya veis, lo tenemos aquí alentado por unos activistas respaldados por unos partidos políticos y por unos medios de comunicación. Vamos al segundo punto del día. ¿Qué nos depara la campaña turística para este verano en España? ¿Qué impacto ha tenido el coronavirus en el norte de Europa? Sobre todo en lugares como Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia. Para ello, hoy tenemos a Josué Medina Vázquez, director de la Oficina de Turismo de la República Dominicana, que está ahora mismo en Copenhague. Hola, Josué, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Hoy es un placer para nosotros tenerte con nosotros aquí en el programa El Periscopio de Estado de Alarma. Y lo cierto es que la primera pregunta, como persona conocedora profundamente del mercado turístico de tu país y, por supuesto, de toda esa región nórdica de Europa, ¿cómo crees que se presenta el verano para el turismo en Europa?
Bueno, desde mi perspectiva, desde aquí, desde Dinamarca, lo que podemos ver es que eh, hay mucha, ¿cómo te digo? Hay mucha, se está manejando de una manera muy tranquila, en el sentido de que los daneses, por ejemplo, en primera instancia, debido al coronavirus y tal, se están planteando principalmente hacer turismo interno, ¿no? Lo que sería turismo interno en su país. Luego miran hacia, obviamente, los daneses y los escandinavos adoran a España, a Italia, a los países mediterráneos del sur de Europa, ¿no? Muchos incluso tienen casas en Mallorca, en Málaga, y claro, ese sector se está planteando volver, o sea, quiere volver a España, el cual el gobierno ha tenido que dar una respuesta a ese sector que tiene casas, por ejemplo, en Mallorca, o que quiere ir a vacacionar, como que acostumbra a vacacionar cada año a España. Y ese sector se ha pronunciado ante el gobierno y el gobierno ha tenido que responder. Lo que ha respondido al gobierno ha sido de que no se le prohíba la salida a España, pero que no se le recomienda el viaje al sur de Europa. O sea, te dejo salir, pero es como tu responsabilidad. No te lo recomiendo, y como no te lo recomiendo, pues no, ya eso sería decisión de cada ciudadano, ¿no? Pero tienes la libertad, ¿no? Puedes ir a tu casa, a Mallorca, pero no te lo recomienda el gobierno por el tema del coronavirus, obviamente. O sea que eso es un poquito de tira y jala, ¿no? Digamos. Y eso que estás planteando es un hecho que se plantea en Dinamarca, pero también en Noruega, también en Suecia, también en Finlandia. Correcto, porque fíjate, los países escandinavos como Dinamarca, Noruega y Finlandia han estado trabajando en estos días todos en una política común. Me explico. Por ejemplo, ahora para la reapertura, digamos, de la frontera, que fue lo primero que cerramos aquí en Dinamarca, se han planteado, que eso antes de ayer salió a la luz pública, de que solamente iban a abrir la frontera con Alemania, y en el caso de Dinamarca con Alemania, que es la frontera más cercana que tenemos, con Noruega y con Islandia solamente. En el caso de Suecia, que tenemos la frontera prácticamente cruzando el puente en Copenhague, va a continuar cerrada. Y esa es una decisión que tanto Dinamarca como Noruega, como Suecia, como Finlandia se la plantearon. Porque todos sabemos que el caso de Suecia es un poquito especial, ¿no? El caso con la apertura que llevan allí y tal, y las fronteras realmente se mantendrán cerradas con ellos. Pero no así, se supone que con el resto de Europa también. Ahora, no se les recomendará el salir de las fronteras con el resto de Europa, pero el ciudadano tiene la libertad por supuesto, de ir y volver. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, España, por ejemplo, recibe cada año pues de decenas de miles de turistas de toda esta región nórdica de Europa. ¿Tú crees que se va a notar un fuerte descenso en la campaña de verano? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya hay las agencias de viaje yo oigo ya preocupación, ya se habla de una nueva normalidad, ya se están tomando medidas para ver cómo incentivamos el turismo hacia el sur de Europa. Y la verdad es que también hay un paquete también que el gobierno está estudiando, eso no ha salido a la luz pública, pero se está negociando ahora mismo en el gobierno danés un paquete para regresarles el dinero que los ciudadanos acumulan cada año para vacacionar. El gobierno está planteando y está estudiando la posibilidad de que de alguna manera se le ponga dinero al ciudadano de sus vacaciones, pero para que la consuman aquí en Dinamarca. O sea, de alguna manera el gobierno quiere impulsar el turismo local. O sea, que el danés gaste el dinero aquí lo más que pueda. Esa es la situación que estamos viviendo aquí en Escandinavia. Oye, ¿cuál es la imagen que se tiene en estos momentos de la gestión del coronavirus en España?
Pues los daneses están súper apenados con la situación que ha pasado en España. Lo vemos con asombro. Las noticias que nos llegan aquí son de verdad que da súper mucha pena. En el caso de España específicamente, Dinamarca y España son dos países que se tienen mucho cariño. Casualmente son dos países que tienen un gobierno socialdemócrata ahora mismo en el poder, pero el manejo de la situación en uno y otro ha sido totalmente diferente. Entonces, claro, como aquí nunca hubo, por ejemplo, te voy a poner un caso, en el caso del confinamiento, nunca se le prohibieron las libertades a los ciudadanos de libre circulación, de libre reunión, que son derechos fundamentales, ¿no? Que sustentados por la Constitución incluso. En el caso de Dinamarca, esto nunca se planteó, nunca fue un planteamiento gubernamental. En el caso de España, pues sí se hizo un lockdown, un confinamiento rígido, ¿no? Y claro, a nosotros nos asombró mucho, porque la situación que se vivió aquí fue totalmente diferente. O sea, yo incluso te diría que me sentía que vivía en otro mundo, ¿no? Al ver en España, a España por la tele, que estaba confinada, que te ponían una multa, toda esta represión, le diría yo, así lo vemos nosotros, como algún tipo de represión, ¿no? En el sentido de que nosotros tuvimos totalmente libertad, total libertad. Lo único que fue libertad, claro, con algunas restricciones, claro, la reunión era libre, pero no más de 10 personas, tú sabes, con orden, ¿no? Y esto permitió que el ciudadano, pues sí, pudiera ir a visitar a un amigo. Por ejemplo, yo me la pasaba los domingos haciendo parrilla, venía un vecino, o sea, había cierta libertad, ¿no? Que esto no se permitió en España, ¿no? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que el resultado de la pandemia, me refiero en cuanto a número de infectados o número de víctimas mortales, es más bien resultado de la gestión hecha en cada país que de haber aplicado un confinamiento más estricto o ligero. Correcto. Mira, yo digo que la gestión del gobierno de aquí fue la clave para que esto se diera de esta manera. Porque mira, tuvimos una reacción rápida de parte del gobierno de Dinamarca. O sea, cuando se presentó la crisis del coronavirus, reaccionamos rápido. Fuimos el segundo país, luego de Italia, que cerró sus fronteras. Que todo el mundo se quedó muy sorprendido de que hicimos eso, ¿no? Un país tan pequeño como Dinamarca le cierra la frontera a Alemania y en ese momento era el único que tenía frontera cerrada, era Italia. Y claro, eso para mí fue una reacción rápida. También lo de los test masivos, también el seguimiento de contagios, por ejemplo. También aquí se le dio un seguimiento y un confinamiento selectivo. O sea, de las primeras cosas que acordaron todos los partidos políticos aquí, porque todos participaron en la toma de decisiones para combatir el coronavirus y los paquetes de ayuda y todo, fue que el sector público fue el único que se fue a la casa, fue el único que se fue a confinar, o sea, y el sector industrial se quedó trabajando, claro, con medidas de distanciamiento social, que los 2 metros, tal, pero el sector productivo de este país nunca paró. Nunca se paró por completo. También los paquetes de ayuda concertados por todos los partidos políticos, no importando la fuerza. Pero lo primero que hizo la primera ministra fue convocarlos. Los paquetes de ayuda te daban el 70% de tu sueldo. O sea, si tú pertenecías al sector público o si tú pertenecías al sector privado y necesitabas confinarte, entonces el gobierno te garantizaba hasta el 70% de tu sueldo. ¿Sabes? Y medidas así, la unidad política, la gran confianza que tienen los daneses en su gobierno, para mí fue clave para el manejo de esta situación de una manera también incluso diferente, incluso que el resto de Europa.
Pese a lo que se ha dicho entonces aquí, en lugares como en España, entonces el modelo de gestión de Dinamarca respecto al coronavirus ha estado más cerca del modelo sueco que del modelo español. Sí, en cierto sentido sí, porque las libertades fundamentales, para empezar, nunca se restringieron. Ya te había comentado el porqué. Siempre el danés tiene una gran confianza en su gobierno. Se respetaron el distanciamiento social, se respetó, pero el danés lo tomó como algo de responsabilidad ciudadana, ¿no? Cívica, digamos. O sea, yo me tengo que distanciar contigo porque tenemos esta pandemia, ¿no? Y claro, y el gobierno le dio confianza y libertades a la población y la población respondió. Por ejemplo, nunca tuvimos una ola de contagios, con todo y que no tuvimos confinamiento rígido, ¿no? Nunca tuvimos una ola de contagio, seguimos esperando la dichosa ola que sube, ¿no? Nunca la hemos tenido, no la seguimos teniendo. Al día de hoy tenemos 574 lamentables fallecimientos, pero desde que comenzó la crisis es una cifra muy baja, digamos, y no se le restringieron libertades a los ciudadanos. O sea que sí, el modelo escandinavo ha sido muy, muy, muy diferente, pero por varios factores, ¿no? Por los factores que ya antes te mencioné. Y claro, nos pareceríamos un poco más a Suecia que, digamos, a España o a Italia en ese sentido. Pero claro, empezó todo desde la gran confianza al gobierno, desde la responsabilidad ciudadana y cívica, desde, o sea, las estrategias que tomaron los partidos políticos, todas las fuerzas políticas. Lo primero que hicieron fue reunirse y tomar medidas, todos con el gobierno de turno. Y claro, si yo como ciudadano veo que mi partido, yo soy, por ejemplo, de la oposición, ¿no? Y veo a mi líder que está sentado día uno de la crisis con la primera ministra cabeza con cabeza y está negociando mi bienestar, pues claro, yo lo que me queda es salvaguardar mi vida, ¿no? Y eso fue lo que se le quedó a los ciudadanos. Entonces los ciudadanos no tuvieron su representación por los líderes políticos que tomaron decisiones para la crisis, ¿no? Y luego al ciudadano le quedaba la responsabilidad cívica de proteger su vida, de no contagiarse, no se le restringieron libertades, pero te queda a ti tu responsabilidad de no contagiarte, ¿no? De cuidarnos todos, una responsabilidad colectiva. Josué, como buen conocedor de la política escandinava, danesa concretamente, hay un hecho que quisiera compartir contigo, y es que precisamente ahora mismo en Europa, en los países de la Unión Europea, hay 8 países gobernados por la izquierda. 3 de esos países están en el sur de Europa, es decir, Portugal, España e Italia, y tenemos otros 3 que están en el norte, que son Dinamarca, que son Suecia y que también es Finlandia, a la excepción de Noruega, que bueno, pues que al no estar dentro de la Unión Europea, pues no lo vamos a contar. Y luego creo que queda la República Checa, y bueno, y con eso ya tenemos esos 8 países europeos que en este momento están en manos de la izquierda. ¿No te parece llamativo y curioso que en este momento de debate de cómo se gestionan las ayudas famosas del paquete de ayudas de la Unión Europea, la división se produce fundamentalmente entre gobiernos de izquierda? Por un lado tenemos los países del sur, como te he dicho, Italia, Portugal y España, que son partidarios de un modelo de ayudas a fondo perdido, y por otro lado los países de la izquierda, digamos, escandinava, Finlandia, Suecia, Dinamarca, que no son partidarios de dar ese dinero a fondo perdido. O sea, ¿crees que en ese momento nos encontramos con una nueva división en la izquierda europea, pues muy similar a la que hubo en los años 80 entre esa izquierda comunista de la Europa del Este frente a esa izquierda, digamos, más moderna que también estaba en el norte de Europa? Sí, fíjate, y me voy a ir más lejos. En el caso más concreto de Dinamarca, sí, estoy de acuerdo contigo. En el caso concreto de Dinamarca y viéndolo desde la óptica de aquí, eso ha venido a debate. Incluso hubo un debate televisivo donde se planteó esto que tú estás planteándome. Y sí, ha habido un debate entre los partidos, claro, de izquierda que sustentan el gobierno.
sabes que los partidos de izquierda generalmente pues son muy ambiciosos, ¿no? En cuanto al dinero y al manejo de los fondos públicos y el budget, ¿no? ¿Cómo se dice? Presupuesto. El presupuesto público, ¿no? Y aquí ya ese debate ha querido surgir, pero ¿qué pasa? Hay una crisis, hay una crisis mundial, que es el coronavirus no prevista. Y también hay una posible recesión que viene en camino también. Entonces, le toca al gobierno, en este caso socialdemócrata o de izquierda, elegir entre tener una mejor gestión de la recesión, controlando el gasto, o complacer a sus socios de la bancada de comunistas, socialistas, pues un poquito más a la izquierda, de darle lo que ellos consideran como sus prioridades. Yo diría que dependería ahí de la gestión meramente de quien esté al mando, o sea, si es un gobierno socialista, ¿no? Pues tendrá que poner como prioridad una mejor gestión de la recesión, o sea, controlando el gasto, o suplir las necesidades un poco, a mi entender, superfluas de los partidos de izquierda o comunistas con sus planteamientos, ¿no? Yo diría que el que controle será fundamental ahora mismo que los gobiernos socialistas pues controlen su gasto, pues y que tengan una mejor gestión de la recesión que viene, ¿no? Ese sería mi planteamiento, ¿no? Y que sean pues creativos, que traigan novedades, ¿no? Económicas, pero que también es sumamente importante que controlen el gasto y los fondos que manejan. Eso es sumamente importante porque viene medidas de austeridades tanto aquí como en España, como en Portugal, como en Suecia, como en todos los países, ¿no? Y el manejo del budget que le dé ese gobierno socialista, eso va a determinar la gestión de la crisis que viene ahora, de la recesión que posiblemente venga ahora. O sea, lo que te quiero decir es que no se permite el mal gasto. Y por tu conocimiento, ahora llega el momento de negociar con todos los países miembros de la Unión Europea precisamente ese paquete de ayudas que el otro día se presentó por parte de la presidenta de la Comisión Europea. Dinamarca es uno de los países partidarios de que todas las ayudas sean en forma de préstamo, sí, y no a fondo perdido. ¿Cómo crees cuál va a ser finalmente la posición de Dinamarca en ese sentido? Porque a día de hoy hay un 60-40, hay un 60% de ayudas previstas, digamos, a fondo perdido frente a un 40% en forma de préstamos. Y se necesita la unanimidad por parte de todos los países miembros para poder que todo eso salga adelante. ¿Cuál crees que va a ser la posición de Dinamarca? Mira, personalmente creo que Dinamarca al final cederá. Porque Dinamarca, en el sentido de que Dinamarca cuando dice que lo hagamos en forma de préstamo, es por la indisciplina fiscal y la disciplina del retorno, ¿no? de los fondos que anteriormente se le ha asignado a España, ¿no? A países del sur de Europa. No a España concretamente, pero a otros también. Entonces, Dinamarca, hay que entender la forma en que los daneses ven las cosas, hay que entender la forma de la disciplina que hay. Es un país que no tiene corrupción, es un país o el país menos corrupto del mundo es Dinamarca. Es un país que hay mucha confianza en el gobierno. Es un país, entonces, claro, si tú entiendes todos esos valores, que posiblemente de alguna manera falten en el sur de Europa, muchas veces es evidente que pasan cosas de los cuales se ve que esos valores no están concretamente presentes muchas veces. Entonces, claro, el danés mira hacia el sur de Europa y dice, necesitan ayuda, le ayudaremos, pero ¿cómo nos van a pagar? ¿Cuál es su disciplina? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo regresa? O sea, ¿cómo van a controlar el gasto? ¿Va a ser un barril sin fondo o qué? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, claro, Dinamarca lo que plantea es algún tipo de disciplina en el cual España se pueda poner y claro, de alguna manera tener la esperanza
de aquí a 30 años, pues, que retorne ese dinero. Ahora, si te digo mi posición es que Dinamarca al final va a ceder. Dinamarca va, por los lazos de cariño que tenemos con España, al final van a ceder. Pero claro, a Dinamarca es el interés de todos los daneses, saber, por lo menos tener la ilusión y la fantasía de que algún día ese dinero volverá. Entonces, por eso es que se plantea, pero no creo que al final sea así como tal. Al final, mediante una negociación, creo que Dinamarca cederá. Ahora, al danés le gusta saber, le gusta la disciplina fiscal, le gusta, son muy claros, son muy, ¿sabes? Entonces, esos valores hay que entenderlos también, tú sabes. Y en base a ello, se han planteado eso que tú dijiste, pero al final cederá. O sea, yo creo que sí. Yo soy... Pues Josué, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Interesante el testimonio de José Medina Vázquez desde Copenhague. Y hasta aquí nuestro espacio El Periscopio de esta semana. Os espero la semana que viene para seguir hablando de otros temas que son importantes en lo que se cuece alrededor del mundo en torno al coronavirus, en torno a las relaciones con España y de qué manera, pues, cuestiones como la de la manifestación de la semana pasada en Madrid, provocada pues, a raíz del incidente, la muerte de George Floyd, y que ha sacudido a los Estados Unidos, que ha provocado, por cierto, 21 muertos, creo que incluso alguno más a día de hoy, y de todos ellos no se habla. Es decir, lamentamos mucho, por supuesto, la muerte de George Floyd, pero es que los incidentes surgidos a raíz de todas esas protestas, saqueos que se han vivido en los Estados Unidos, ya digo, ha habido más de una veintena de muertos. Y de eso también habría que hablar, de ese estado de caos, de ese estado de anarquía provocada por terrorismo callejero que se ha vivido en las calles de los Estados Unidos. Pues de todos estos temas seguiremos hablando en nuestro espacio El Periscopio. Por mi parte, tengo una cita con vosotros a partir de mañana en las páginas de opinión de OK Diario y por supuesto, la semana que viene estaremos aquí de nuevo puntuales a la cita. Sed muy felices. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.